Bueno, vamos a empezar. Ahí está Claudia. Hola, Claudia. Hola, profe, hola a todos. Bueno, vamos a empezar con hacer un repaso de la teoría de Piaget. Les comparto una imagen para que vayamos viendo con algunas palabras de la teoría. A ver si puedo agrandar un poquito. Ahí estaría. Bueno, vamos haciendo el repaso. Acá hay unas palabras claves, algunas, que considero palabras claves como para ir reorganizando entre todos y todas la teoría. Fíjense de leerlas bien primero, leer las palabras. Bueno, y vayan pensando a ver por dónde comenzarían ustedes a armar un texto de esta teoría. Las palabras que están unidas como funciones invariantes, operaciones concretas, están unidas a propósito porque si no el programita las separa, ¿no? Como para que no queden separadas, las puse unidas. A ver, en función de estas palabras, ¿por dónde arrancarían ustedes a escribir un texto contando, ¿no? Las partes importantes de esta teoría? Ahí está el autor, el nombre del autor. Podríamos comenzar diciendo que, bueno, no está el nombre de la teoría, pero la teoría de genética del autor Piaget. Y ahí, ¿cómo seguiríamos? Podría ser que esta teoría propone que el conocimiento, ahí está la palabrita conocimiento, es una, por ahí está la palabra construcción, ¿sí? El conocimiento es una construcción entre el sujeto con el objeto a conocer. sujeto Con objeto dice. y objeto, claro. Buscaba objeto a conocer. Muy bien. Que esta teoría propone que el conocimiento es una construcción entre el objeto y el sujeto, ¿no? El sujeto que conoce y el objeto a conocer. Bueno, ¿qué podríamos decir con las palabras acomodación, asimilación y adaptación? Estamos hablando del proceso de conocimiento. Que el sujeto, cuando, o para conocer lo que lo rodea,
lo asimila o lo adapta a sus esquemas previos. O sea, ese es como el proceso que hace para conocer Dios. Muy bien, entonces, conocemos a través de estas funciones invariantes, acá está la palabrita, son funciones que no varían, ¿no? A través de la asimilación y la acomodación. Y la adaptación sería el resultado de estos dos procesos, ¿no? De asimilar. Y bueno, ahí tendríamos que recordar qué significa asimilación, qué es incorporación de conocimientos, de experiencia. La acomodación implica una transformación, ¿no? De los esquemas y de las estructuras en función de este nuevo conocimiento, ¿sí? Y el resultado de estas dos funciones es la adaptación al medio, ¿no? Que hace que nos vayamos adaptando al medio de mejor manera. Y se relaciona con los estados de equilibrio y desequilibrio, que está acá abajo, ¿no? Vamos, en este proceso de asimilación y transformación, vamos pasando por distintos estados de desequilibrio y luego nuevamente volvemos al equilibrio. A medida que avanzamos en las distintas etapas del proceso de la inteligencia, vamos logrando equilibrios cada vez más complejos y estables. Bueno, con respecto a cómo explicaríamos los estadios o estadios. Y que se relaciona con estructuras. Esta teoría propone que el desarrollo, ¿no? Va pasando por distintas etapas o estadios que conforman estructuras, ¿no? Y acá están los estadios, el estadio de las operaciones formales, que es el último, el pensamiento intuitivo, ¿sí? El periodo de las operaciones concretas, y me falta el periodo sensorio-motor, perdón, me faltó esa palabrita. Bueno, entonces, el desarrollo para este autor va pasando por distintos estadios o etapas, ¿sí? Se van conformando estructuras, ¿no? Que el autor los denominó períodos o estadios, como el sensorio motor, la etapa del estadio de pensamiento intuitivo o preoperatorio, ¿no? El periodo de las operaciones concretas, el periodo de las operaciones formales, ¿sí? Dentro de cada estos periodos, dentro de cada estas estructuras, hay cambios en cuanto a lo que es la afectividad, en cuanto a lo que es el pensamiento y la socialización, que acá está, ¿sí? Tenemos el pensamiento intuitivo y egocéntrico, acá está la palabra egocentrismo, de esta etapa del pensamiento preoperatorio o intuitivo. Tenemos el pensamiento reversible, ¿no? Dentro de la etapa de las operaciones concretas. Acá están las operaciones concretas dentro de este periodo. Y el pensamiento hipotético deductivo, acá está, dentro de la etapa del periodo de las operaciones formales. Por ahí faltaron otras palabras como esquemas. Acá está, esquemas, acá justo lo vi, ¿no? Dentro de cada estructura vamos interactuando con la realidad, ¿no? Vamos asimilando y transformando esto que conocemos y vamos conformando distintos esquemas,
¿sí? Que al principio, en la etapa sensorio-motor, estos esquemas son esquemas de acciones prácticas, y luego cuando llegamos al el periodo del pensamiento concreto, de las operaciones concretas, estos esquemas se transforman en operaciones inteligentes, ¿sí? Bueno, más o menos para hacer un resumen, ¿no?, de todo lo que vimos, como para explicar la teoría. Después yo les agrego esta foto en el campus y me faltó el periodo sensorio-motor, que no lo ven, ¿no? No lo veo. No. Bueno, lo voy a agregar. Bueno, entonces, bueno, es un ejercicio simplemente para repasar la teoría de Piaget, que ya la dejaríamos, ya empezaríamos con otro tema hoy, pero si ustedes pueden ir leyendo algo de los textos y si tienen alguna duda, igual cuando ahora veamos la otra teoría sociohistórica del autor Vygotsky, vamos a ir viendo qué diferencias hay entre estos dos autores, entre Piaget y Vygotsky. Y les quería hablar de, no sé si hablamos de la evaluación, de cómo va a ser la evaluación en la materia, si lo hablamos a principio de año, creo que no. Yo creo que no hablamos de eso. Bueno, en las materias anuales vieron que son 2 parciales en el año y después más o menos 2 trabajos prácticos. Mi idea era hacer un parcial cuando terminemos de ver el autor Vygotsky, un parcial con los 2 autores, Piaget y Vygotsky, que podemos hacer algo de alguna comparación de semejanzas y diferencias, y después en el segundo cuatrimestre otro parcial por ahí de el autor Freud, ¿no? La teoría psicoanalítica de Freud, y después haríamos más a fin de año un coloquio, ¿sí? Un coloquio así oral, que puede ser de A2, puede ser de A3, ¿sí? Un coloquio de todos los temas vistos, todos los temas que alcancemos a ver. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, más o menos nos dieron fechas de... No está el calendario oficial, ¿no? Desde en el Consejo Provincial no está todavía el calendario oficial. Hay uno como provisorio que dice que este primer cuatrimestre terminaría el 30 de agosto, porque empezamos en mayo, terminaría el 30 de agosto. Con el receso invernal sería del 12 de julio al 23 de julio, ¿sí? Pero vieron que se está hablando de que por ahí van a adelantar las vacaciones de julio, sobre todo acá en esta provincia que por ahí hace mucho frío, entonces por ahí hay muchos casos de COVID porque la gente tiende a estar como más encerrada, y ahí adentro es donde por ahí se producen más los contagios. Entonces estaban hablando de adelantar las vacaciones, por eso yo calculo que todavía no hay un calendario definitivo. Y bueno, después vendría el periodo de exámenes, porque el segundo cuatrimestre iniciaría el 19 de septiembre, ¿no? Entonces, el 23 de julio, teóricamente nos reintegramos, pero sería porque hasta el 19 de septiembre es como mucho tiempo, entonces sería el periodo, yo calculo que de mesas de examen, ¿sí? Y el 19 de septiembre empezamos el nuevo cuatrimestre hasta el 18 de diciembre, ¿sí? Duraría el segundo cuatrimestre 2 meses nomás, de septiembre a diciembre, y termina el 18. Y ahí comenzarán las mesas de examen. A partir de 2 días o 3 días más comenzarán las mesas de examen de diciembre. Pero no sé porque ya viene Navidad, entonces no sé.
Capaz que pasen las mesas recién para febrero. Me estoy pensando. Es todo como muy raro. Empezamos muy tarde. En nivel superior, la verdad que no sé por qué, porque, bueno, podríamos haber empezado virtual como más temprano, ¿no? Pero bueno, esas son las fechas que tenemos. Que son así como tentativas, ¿sí? Lo pronto que quedaría a ver es cuándo terminamos, cuándo es el receso, ¿no? Si es verdaderamente el 12 de julio que comienza el receso de invierno, las vacaciones de invierno, o es antes, ¿sí? Bueno, ¿están entonces estas aclaraciones? Sí, profe. Bueno. No saben nada de las chicas Profe, Jiménez, lo que no, último, sí. lo último lo puedo repetir porque yo no sé si a mí nada más, pero se cortó, quedó tildado y se cortó, así que no escuché lo último. Ah, lo de las fechas, Sí, bueno, que no tenemos el calendario definitivo todavía de este año, pero este cuatrimestre terminaría recién en agosto, este primer cuatrimestre, ¿sí? A ver que abro de vuelta el mensaje, el 18 de agosto. Espera, no, el 30 de agosto terminaría este primer cuatrimestre, que empezamos el 3 de mayo, ¿sí? No sabemos bien, sí. Me logra escuchar. ¿Sabe qué? Voy a salir de la clase porque tengo muchos baches de 2-3 minutos y se me corta demasiado. No sé si es porque anda mal mi internet o porque somos 4 personas tomando clase y no logro hacer la clase. Puede ser Sí, que esté saturado. sí, y no logro entender, así que voy a ver este video si usted lo sube y se Bueno, me hace más fácil. Sí, mil bueno. disculpas. Sí, yo después subo el video. Sí, sí. Gracias, profe. No, de nada, hasta luego. No, decía que este cuatrimestre que empezó el 3 de mayo terminaría el 30 de agosto, ¿sí? En el medio tenemos las vacaciones de julio, que por ahora comienzan el 12 de julio, ¿sí? Pero les decía que yo había leído en el diario que por ahí, debido a los casos de COVID, por ahí adelantaban las vacaciones, pero bueno, no se sabe, ¿sí? Y el segundo cuatrimestre comenzaría el 19 de septiembre, ¿sí? Hasta el 18 de diciembre. Profe, Sí. ¿y cómo sería ahí si el primer cuatrimestre termina el 30 de agosto y el segundo comienza recién el 19 de septiembre? ¿Y todos esos días? No entiendo Claro, esa parte. por eso les decía que iba a ser el periodo de exámenes, de mesas de examen. Ah, ok. Sí, sí. Igualmente, desde el 23 de julio hasta el 19 de septiembre, no, claro. No, porque el cuatrimestre termina el 30 de agosto, ¿sí? El receso sería hasta el 23 de julio y después seguimos con clases hasta el 30 de agosto. Y yo calculo que entre el 30 de agosto y el 19 de septiembre, ahí están las mesas de exámenes, ¿sí? Sí, sí, profe. Porque son 2 semanas para mesas de exámenes, ¿sí? Ahí está. Entonces, supónganse que tenemos las vacaciones de julio hasta el 23 de julio.
que debe ser viernes, el 27 volvemos a clases, ¿sí? Clases normales hasta el 30 de agosto. A partir de ahí empezarán las mesas de exámenes para los que quieran rendir. ¿Sí? Entonces, todas las materias, esta materia no porque es anual, seguimos con clases. Todas las materias cuatrimestrales finalizan el 30 de agosto. ¿Sí? Y si ustedes se anotaron en otra materia cuatrimestral, arrancan el 19 de septiembre. Bueno. ¿Está entonces? Bueno, les comparto pantalla y empezamos a ver este otro autor, que es Vygotsky. Su teoría se llama teoría sociohistórica, o por ahí la van a ver nombrada sociocultural también. Bueno, vemos un poco sobre la biografía. Esta es la foto del autor. Nació en Bielorrusia, es una región del antiguo imperio ruso. Él cuando nació todavía estaba un monarca, ¿no? Había una monarquía, y después él estuvo a pleno en lo que fue la revolución rusa, ¿no? A partir de ahí se formó lo que conocemos como la Unión Soviética, o la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917. Eso también influyó en su pensamiento. Es un autor que investigó sobre neuropsicología, fue un psicólogo pionero ruso, más conocido como su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Defendió la idea que la interacción social juega un papel crítico en el aprendizaje infantil. A través de la interacción social, los niños atraviesan un proceso continuo de aprendizaje. Él observó cómo la cultura influye profundamente en este proceso y le dio importancia a la imitación, al juego, al aprendizaje guiado y al aprendizaje colaborativo, ¿no? El aprendizaje colaborativo y guiado tienen como un papel importante en su teoría. Bueno, por eso se llama la teoría sociohistórica, sociocultural, le da mucha importancia a lo social. Bueno, objeto y método de estudio. Bueno, el objeto de estudio fue la conciencia humana, como muchos de los autores de esa época, pero especialmente se interesó por las funciones psicológicas específicamente humanas, ¿no? Las específicamente humanas que nos diferencian de los animales. Y el método fue genético-histórico, genético también como el método de Piaget, ¿no? El método genético de Piaget, que viene de génesis, de evolución, ¿no? Cómo va evolucionando el pensamiento y las funciones psicológicas superiores en el ser humano. Bueno, algunos de sus libros: Psicología infantil. Estas fotos las saqué están en internet. La historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, o los procesos psicológicos superiores. Y este último libro importante, Pensamiento y Habla, o lo van a encontrar como Pensamiento y Lenguaje también, algunas traducciones, porque se interesó mucho en el lenguaje del niño, y bueno, y en el juego, como dijimos.
¿Se está viendo bien ahí la pantalla? Sí, Sí, profe. No se corta nada. Sí, profe. Bueno. Bueno, los temas centrales o las tesis de esta teoría, la TSH, teoría sociohistórica, bueno, la adopción de un método genético, ¿no? Como Piaget también, como eje para aproximarse, ¿no? a estas funciones superiores, el origen social de los procesos psicológicos superiores, ¿no? Se basa mucho, como ya dijimos, en lo que es la cultura y la sociedad como medio de adquisición de todos los aprendizajes. La formulación de una ley de doble formación también se llama ley genética, que dice que en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. O sea que primero es entre personas, ¿no? Estas funciones interpsicológicas, y después se interioriza, ¿no? En el interior del propio niño o de cada persona, o sea que es a nivel intrapsicológico. Cuando decimos toda función, acá hablamos de funciones mentales, ¿sí? Todas funciones mentales como puede ser la memoria, la atención, la voluntad, la afectividad, el pensamiento, ¿no? Todas funciones psicológicas y mentales aparecen primero a nivel social, es decir, que quiere decir que está en la sociedad o en la cultura y es otra persona, por eso dice interpsicológico o interpersonal, es otra persona la que nos enseña, ¿sí? Estos contenidos de la cultura. En el caso del niño pequeño, bueno, es la familia, ¿no? Que es este primer contacto. El aprendizaje es en el hogar. Entonces, primero me lo enseña otro, ¿sí? Es papá, mamá o los cuidadores primarios que tanto hablamos, son los que codifican, ¿no? Y nominan los objetos, por ejemplo, que señala el bebé. Entonces el conocimiento primero está en el otro, el bebé lo va interiorizando, internalizando, hasta que aprende el nombre de estos objetos y luego los puede decir, ¿no? Cuando aparece el lenguaje. Y todas las funciones, una función importante es el lenguaje, que no sé si la dije, esta función, ¿no? Para este autor primero está en el otro y el otro es el que me la enseña, el otro es el que lo asimilo del otro, ¿no? Acá por ahí hay una primera diferencia entre lo que pensaba Piaget, ¿no? Para Piaget el desarrollo es más bien interno, ¿no? Depende de estructuras biológicas, dependen de que estas estructuras, estos estadios estén completos y equilibrados para poder aprender, ¿no? Acá Piaget igualmente no descarta lo social, ¿no? Pero otra diferencia de la teoría de Piaget, que es universalista, ¿no? Que todos, es como tiene un punto de llegada final, que todos llegamos tenemos que llegar en la adolescencia al periodo de las operaciones formales. ¿Qué diría Vygotsky? Que no, que todos partimos de puntos de crianza diferentes, ¿no? Y que lleguemos o no al periodo de las operaciones formales no sabemos si lo vamos a hacer, ¿no? Depende de nuestras experiencias de aprendizaje y depende de las crianzas, ¿no? De la crianza que hayamos tenido y de las oportunidades, ¿no? Entonces, se parte de lo social para Vygotsky y para Piaget se parte más de lo individual, ¿no? Después vamos a ir viendo más en detalle estas diferencias. Bueno, otro de los temas importantes o tesis dice que los instrumentos de mediación
de la cultura, las herramientas y signos cumplen un papel central en la constitución de los PPS. Los PPS son los procesos psicológicos superiores, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos de mediación? Bueno, el lenguaje, ¿sí? Es decir, nuestro desarrollo, para Vygotsky, el desarrollo humano depende de la adquisición de distintos instrumentos de mediación que nos lo da la cultura, y el lenguaje para él era el instrumento más importante. ¿Por qué? Porque nos permite comunicarnos y nos permite aprender, nos permite estudiar, nos permite ir a la escuela. Entonces esto hace a la constitución de los procesos psicológicos superiores, de las funciones mentales superiores en el ser humano, a diferencia de los animales, ¿no? Bueno, y la postulación, por último, un tema importante, de un proceso de interiorización de las herramientas culturales, ¿sí? Estas herramientas culturales las asimilamos, las interiorizamos y las hacemos propias. En esto también se parece mucho a esto que decíamos recién de Piaget, al periodo de asimilación y acomodación, ¿sí? Pero dependemos, en esta teoría dependemos del otro, ¿no? Y en la teoría de Piaget por ahí dependemos de nosotros mismos, ¿no? Para hacer este proceso de asimilación. Por supuesto que para Piaget también tomamos las cosas de la cultura, es decir, todo lo que le enseñamos a un niño o una niña para Piaget actualiza, ¿sí? sus procesos, ¿no? La conformación y la construcción de su inteligencia. Pero, ¿qué dice Piaget? Que si las estructuras no están maduras, no vamos a poder aprender por más que insistamos, ¿no? Vieron que las pruebas de Piaget las tomaba con individuales, ¿no? Con cada niño, a ver lo que pasaba con las bolitas de plastilina, a ver lo que pasa con la seriación, ¿no? Es como un proceso de uno a uno, ¿sí? En cambio, para Vygotsky se aprende más cuando estamos con otro, ¿no? De este autor sale la teoría de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? La zona de desarrollo próximo se relaciona con esta ley de doble formación. ¿Por qué? Porque con el otro, ¿sí? Se aprende mejor. Todas las funciones primero se aprenden a nivel interpsicológico, con otras personas. Entonces, ¿qué dice esta formulación de la zona de desarrollo próximo? Que lo que no se puede hacer solo o sola, se puede hacer con la ayuda de alguien, ¿no? Entonces, las pruebas de Piaget eran pruebas individuales, pruebas en solitario, ¿sí? Después los seguidores de Piaget le dieron importancia al conflicto social cognitivo, ¿no? No lo dije bien, al conflicto sociocognitivo, perdón, ¿sí? No es ya el conflicto cognitivo en solitario, que yo le planteo un desafío al chico, sino que ya es un conflicto sociocognitivo, en donde las pruebas, estos seguidores de Piaget, que pertenecían a la psicología social genética, ¿sí? Hacían las pruebas, planteaban las pruebitas de Piaget en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, juntaban a 3 nenes y nenas y les hacían las pruebitas y le decían, a ver, ¿qué pensás vos? Entonces ahí surgía un nene que era conservador, que decía, no, acá no, sigue todo igual, y otro que decía, no, hubo una variación, ¿no? Porque es más grande esto, porque ocupa más espacio. Entonces, el conflicto entre los propios niños ayudaba, ¿no? A que los puntos de vista fueran cambiando, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien con lo del Vygotsky.
y un poco ir viendo las diferencias. Queda 1 minuto. Finalizamos y volvemos. Ahí me tiré. Bueno, profe. Bueno, finalizamos y volvemos.